obviamente todas estas dinámicas son novedosas, son, digamos, para todos y todas, son nuevos espacios donde vamos a tener que adaptar algunas cuestiones. Me imagino que les ha costado adaptarse a esto, a nosotros también. Realmente nosotros, obviamente todos teníamos pensado otro tipo de esquema de trabajo para este cuatrimestre, pero bueno, la universidad hizo un gran esfuerzo por garantizar la continuidad y poder, digamos, cada una de las materias tengan su espacio en un aula virtual, y que al mismo tiempo poder seguir avanzando en la trayectoria de cada uno, y todo esto fue un gran esfuerzo para todos y todas, tanto para los estudiantes como para los docentes como para la universidad. Entonces, digo, por ahí este primer encuentro que estamos haciendo en esta modalidad tiene que ver con haber transcurrido algunas semanas esta modalidad, para que ustedes puedan rumiarla de alguna manera, para que ustedes puedan avanzar en adaptarse, porque me imagino que fue complicado. Así que bueno, nada, antes que nada eso, conocernos las caras un poco más allá de alguna foto de perfil de WhatsApp, de algo que nosotros nos teníamos vistos, tratar de hacerlo más llevadero todo este proceso, y bueno, utilizar este recurso que no lo habíamos utilizado hasta ahora, pero bueno, nos pareció que era importante tener un espacio. Y después, bueno, seguir avanzando sobre eso. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguien para empezar? Hola, profesor. Mariel Fosco. ¿Qué tal, Mariel? ¿Qué tal? Sí, no, quería saludarlo porque saludé a profesor y usted no. Y bueno, no sé quién fue entrando y como no los conocía, quería también agradecerle este encuentro. Gracias. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a arrancar un poco para pasar en limpio algunas cuestiones. En principio, nosotros, bueno, al estar trabajando con la plataforma en parte, optamos por esta forma no presencial, por obligación, pero también por la forma virtual. ¿Qué quiere decir esto? La forma virtual es una modalidad en la cual nosotros no tenemos que coincidir el mismo día y en el mismo espacio para poder trabajar. Esto tiene como posibilidad que ustedes puedan organizarse su tiempo. O sea, ustedes cuando se inscribieron a la materia, seguramente eligieron la comisión en función de sus turnos. Algunos tuvieron un cambio de turno en lo que sería el paso de la presencialidad a la virtualidad, cursarían originalmente los viernes y terminaron cursando con nosotros. No sé si fue mejor o peor, pero bueno, fue lo que pasó. Porque la decisión de la materia fue utilizar esta modalidad virtual, en la cual no requerimos de estos espacios de contacto, pero sí entendemos que esta modalidad lo que tiene como en contra es la organización de los tiempos. Es decir, revierte un poco la carga en el estudiante muchas veces en tener que organizar sus tiempos para realizar cada una de las tareas. Entonces, bueno, de alguna manera eso lo contemplamos y tratamos de ir acompañando este proceso, porque incluso hay una cuestión más importante también que destacar, que esta materia tendría que tener la modalidad de taller. Lo cual, en la presencialidad, nosotros tenemos un sinnúmero de técnicas de taller para poder, digamos, de alguna manera ir llevándolo, pero bueno, ahora tuvimos que adaptarnos a este nuevo, digamos, contexto y esta nueva herramienta. Pero bueno, un poco era la introducción de la materia, que ya lo vimos, ya lo estuvimos hablando,
y introducirnos a la materia ya pasado un mes y medio de la cursada, no nos parece del todo, digamos, parece medio ridículo, pero bueno, quisiéramos aclarar algunas cosas, pues sigue habiendo alguna duda sobre eso. No sé si, Juan, querés agregar algo más. No, yo justo estaba explicándole a Patricia, a Florencia, la dinámica por chat privado, entonces no te estaba escuchando al final lo que decías. Más que nada el tema de la cursada, sí, que bueno, al no ser presencial tiene otra dinámica. Y bueno, nada, la idea de hoy era explicar un poco algunas cosas que estuvimos viendo en los trabajos y ir aclarando algunas dudas que van surgiendo también de la forma de aprobar lo que hay que entregar, la relación con el TIF, y bueno, ir sacándonos las dudas. Y bueno, ya era hora de hacer un Zoom que no sé si cuántas veces lo vamos a hacer, pero es eso de conocernos un poco las caras y bueno, generar un poco otra dinámica. No sé, Seba, si querés seguir avanzando con el tema de... Bueno, no sé si quisiera ver alguna pregunta, alguna duda que esté surgiendo hasta ahora, y si no avanzamos un poquito en algunas cuestiones de la materia. Bueno, hola, profes. Está buena la temática. A mí, en todas las otras materias, Zoom se utiliza, Jitsi también. Así que, bueno, bienvenido sea, es una herramienta más. Así que, bueno, sirva para orientarnos en este contexto. Sí, sí, obvio. Al principio, además, también pasaba que éramos 50 en cada comisión y iba a ser medio problemático hacer Zoom y nos habíamos hecho encuestas y no todos contaban con las herramientas, entonces creo que ahora ya estamos por ahí un poco más listos para usar la herramienta y la verdad que sí tiene muchas ventajas. No sé si alguien más. ¿Alguien más? Es como cuando se sienta en la presencialidad atrás de todo, que uno pregunta algo y se escucha. Pero bueno, Cri, cri. digo, sí, bueno, avancemos un poquito en esto. Digo, nosotros hasta ahora lo que se hizo, no enviamos todas las correcciones de los trabajos, nos faltarán 3 o 4. Me parece que lo que se tenía que entender era que el trabajo iba a ser un ejercicio, en realidad, para generar lo que va a ser el marco teórico. Hasta ahí me parece que estaría bueno aclarar algunas cuestiones de cuál era, que en todos los trabajos salió un poco esto, es decir, cuál era la función de este primer trabajo. Este primer trabajo tenía como función principal que ustedes puedan, digamos, hacer el ejercicio de la investigación, es decir, ¿por dónde arranco? Por el material. No tengo un material físico ahora de ir a una biblioteca o una fotocopiadora o algo que siempre nos pedían en la presencialidad, bueno, entonces se tomó la decisión de estas bibliotecas, estos repositorios digitales y estos, digamos, herramientas digitales que nos permitieran arrancar. Bueno, de los trabajos que estuvimos viendo, no hubo mayores inconvenientes en hacer este primer paso, es decir, el primer paso que era enfrentarnos a toda la posibilidad de textos que existían en relación al tema que yo quería encarar. Eso no hubo mayores inconvenientes. Ahora, lo que queremos un poco charlar en este encuentro es cómo sigue esto. O sea, se logró este primer paso, un poco con esto que tratamos de usar como disparador de la idea esta de Cortázar de las instrucciones para subir las escaleras, que tenía como muchas lecturas posibles. Una es entender que uno va a ir teniendo algunos pasos que seguir y algunos peldaños que subir, y cuando uno sube uno pasa al segundo y así. Y por el otro lado, también la idea de la sistematicidad de las cuestiones, es decir, ¿por dónde arranco? Bueno, ustedes arrancaron por esto de buscar información. Así que, bueno, esto es el principio.
No sé si hay alguna duda sobre el trabajo puntual, cómo sigue. La idea es también escucharlos a ustedes para poder ir guiando en esta subida de escalera. Hola, buen día. Yo soy ¿Qué tal? Patricia Hortal. Patricia. Habíamos tomado con Mariel, mi compañera, y Meli también, algunas compañeras ya nos conocemos, ya cursamos. Habíamos tomado una organización social que en estos momentos está trabajando como comedor, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, que yo quería contextualizarlo desde la pobreza, desde en este contexto de pandemia, específicamente la mujer y cómo vive la mujer este periodo, este tiempo. Y como había estado la posibilidad de entrevistar a una mujer joven y a una mujer persona adulta, y bueno, y como no teníamos la posibilidad de hacerlo juntas, porque el informe es individual, yo había pensé tomar lo de la mujer persona adulta, ¿no? Pero bueno, después en la corrección, como que no está muy delimitado el tema o la problemática, y como no... Yo ya había cursado la materia, y como en esta cursada es otra la cuestión a la que vamos a llegar, que es el informe, que yo no tengo idea de cómo se hace un informe y tampoco un diagnóstico, no lo vi ninguna de las materias que cursé. Y bueno, por ahí tendría que ahondar más en la bibliografía y no sé, parcializar más, contextualizar más la problemática, porque el profesor me estaba diciendo que iba a ser difícil realizar un marco teórico con un tema tan actual que no iban a encontrar recursos, quizás. Por eso digo, vamos a ir por partes porque está bueno, digo, los casos particulares para que todos también entiendan un poco la generalidad. En realidad, nosotros no, lo que hacemos son sugerencias, es decir, los informes sociales, a ver, ninguno de los dos, ni Juan ni yo, somos trabajadores sociales tampoco. Así que es una visión que nosotros tenemos sobre el tema. Juan es de comunicación y yo soy de educación, por lo cual es una visión que tenemos del tema, digo, extraído de eso, y por eso digo, la materia trabaja con docentes que no son exclusivamente trabajadores sociales por este tema, digo, para poder dar otra visión de las cosas. El trabajo tiene, digamos, como el trabajo, vamos a dividir la diferencia entre el trabajo y el taller. El taller es lo que estamos realizando ahora, que va a ser esta especie de acompañamiento sobre el trabajo que va a venir luego. Lo que nosotros le proponemos en alguna instancia es pensar un informe, o sea, el informe social, que a lo largo de la historia del trabajo social y de estas cuestiones, por lo que hemos estado viendo, ha tenido diferentes nombres, se ha tomado para diferentes trámites del Estado en algún momento. Podemos verlo como requerimientos judiciales en otro. Este informe social va a ser parte de su tarea como trabajadores y trabajadoras sociales en el futuro. Eso partimos de esa idea. Ahora, lo que nosotros vamos a tener que hacer en este taller es que ustedes comiencen con este proceso de escritura del informe social, que es algo que van a hacer habitualmente luego, y va a ser mucho, obviamente, no es lo mismo pensarlo ahora que ya egresada, ya con el trabajo más, digamos, más adelante, digo, pero la idea de esta es que ustedes, por ejemplo, por un lado, van a hacer un marco teórico. El marco teórico es el sustento teórico de ese problema que ustedes van a visualizar. Entonces, el marco teórico es la parte más
digamos, científica del informe social. Es decir, es el sustento teórico. Entonces, cuando había acá la compañera Patricia, proponía trabajar algo con el COVID-19, es poco probable que ustedes puedan darle un sustento teórico muy amplio en algo que está sucediendo ahora. Es decir, ¿pueden trabajar con esto? Sí, está claro, pero si ustedes van a tener que darle un sustento teórico en su marco teórico, es probable que no encuentren tanto material. Entonces, como que se están complicando ustedes un poco el tema. ¿Pueden nombrarlo? Sí, no hay ningún problema. ¿Pueden trabajar sobre eso? Sí, no hay ningún inconveniente. Nosotros lo que queríamos remarcar en eso es que para el marco teórico es probable que eso les complique un poco la búsqueda de información teórica, válida y digamos, y comprobada. Porque es decir, para dar un ejemplo, si nosotros hay ciertos teóricos que son como reconocidos en una temática particular. Y entonces hay ciertos temas en los cuales yo me voy digamos, sí o sí a posicionar y sí o sí a basarme. Por ejemplo, si quiero trabajar temas de cárceles, hay teóricos que van de cajón, digamos, por decirlo de una manera. Es decir, bueno, tengo que hablar de la teoría del control social, del panóptico, de todas cosas estas que van sí o sí. Claro, o sea, Foucault voy a tener seguramente que tomarlo. Es muy difícil encontrar en temas actuales alguien que tenga ese peso ya reconocido. No quiere decir que sea imposible. Eso es a lo que nos referíamos. Es decir, les va a costar por ahí armar un marco teórico contundente. Esa es la idea central. ¿Querías preguntar algo, Juan, en el micrófono? Sí. Ahora habilito. Ahí está. Y no, es importante pensar, ya te dejo, Melissa, es importante pensar que a la hora de hacer el trabajo siempre es importante tratar de acotarlo, porque si se nos abre mucho, después nos va a complicar llegar a los objetivos del informe, y como decía Sebastián, nos va a complicar muchísimo más. Lo de la pandemia claramente puede estar nombrado en el contexto, que es una parte del informe final. Más ustedes fíjense que en el campus, en donde están colgados todos los apuntes, hay un archivito que se llama instructivo para el TIF, en donde ustedes van a poder ver todos los puntos que va a tener que tener el informe final, que como decíamos, una cosa es el informe final, otra es el taller. Para el taller nosotros lo que vamos a necesitar es el estado del arte, el marco teórico y la metodología. Eso por un lado. Y después nosotros vamos a seguir viendo los otros puntos para que, bueno, después sea más sencillo. Bueno, Melissa, y después creo que estaba Nancy también, ¿no? Estaba leyendo recién el tema del trabajo y bueno, también me pasó, yo soy el tema de infancia trans, de que es verdad, como dijo Sebastián, de que no hay mucho, o sea, no hay sobre la infancia trans. Sí, obviamente hay muchos trabajos sobre la comunidad trans, pero no especializado en infancia. Igual, bueno, logré sacar lo que a mí como me importaba de esos textos, por más que no sea, es porque quiero encararlo del lado de violencia institucional en algunas cuestiones, y me sirvió igual, porque mi idea es encararlo con el tema del DNI, que es una problemática que tiene la infancia trans, porque no pueden solamente pueden a partir de los 16 años. Cuando ellos se sientan autopercibidos, como el caso de Luana, a partir de los 4, 5, que es un montón. Entonces, tienen que pasar todo un proceso judicial, muchas veces muy engorroso, muchas veces muy discriminativo, muchas veces muy violento. Entonces, bueno, nada, quería encararlo por ese lado y me sirvió algunas cosas, por eso es que por más que no encontré, hubo 2 o 3 que sí encontré, pero me sirvió y lo encaré por ese lado.
acá, porque estaba leyendo las preguntas que me recomendaba, si pude encontrar lo que me buscaba, lo encontré de distinta forma. Después, sí, bueno, se terminó resolviendo, sí. ¿Te sirvió comentar, comenzar a pensar en tu entrevista? Yo ya la tenía pensada, pero ahora me gustaría empezar a darle un vuelco, porque estuve leyendo. Mi intención era la entrevista que yo ya había contactado con una de las escritoras sobre el tema, que es quien atendió, la psicóloga que atendió a Luana. Pero también tengo a Gabriela Mancilla, que es la mamá, y que también está muy interiorizada, digamos, en el tema, que podría contactarla, y que estaría mejor, me parece, para la entrevista, por lo que leí de las cuestiones de entrevista, porque también lo puedo relacionar con la historia de vida y todo eso. Perdón, Pero bueno. Melissa, si se llega a cortar, ahora volvemos a pasar por el WhatsApp para que se sumen, porque ya casi estamos en tiempo, pero nada, seguí hasta que se corte. Bueno, nada, y después, ¿encuentras mayor o menor calidad en los términos de una construcción del marco teórico? Sí, me ayudó un montón, o sea, la guía como sentarme y escribir ayudó un montón a entender un poco más cómo va a ser el inicio del tema. Listo. Bien, yo ahí una cosa y después había una compañera que tenía que seguir. Esas son, digamos, las devoluciones que fuimos haciendo en ese trabajo puntual. Vuelvo a repetir lo mismo, no perdamos de vista que lo que vamos a tener que hacer nosotros es finalmente un informe, por lo cual los trabajos van a tener que tener un sesgo en algún momento más hacia ese lado. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es que finalmente el informe va a tener esas características, las características del marco teórico van a tener que estar relacionadas con mi informe, porque como decía Juan, nosotros el taller lo vamos a probar con dos de los elementos. Uno de los elementos es el marco teórico y el otro elemento es el que tiene que ver con la metodología. Entonces, durante los próximos encuentros, de acá a 2 semanas aproximadamente, nosotros lo que vamos a hacer es terminar el marco teórico. Es decir, vamos a encarar eso, hacer el marco teórico. El marco teórico puede ser muy teórico, porque puede ser muy teórico, entonces nosotros vamos a hablar desde el origen de la pobreza y de estas cuestiones a muy, digamos, no muy, de alguna manera, digo, no tan teórico, es decir, llevarlo hacia la idea de que finalmente vamos a hacer una entrevista es importante, porque si no, lo que pasa es eso, es decir, yo puedo hacer un análisis de la pobreza en el conurbano bonaerense. Entonces, mi marco teórico puede hablar desde la historia digamos, de la independencia hasta el neoliberalismo, puedo hacer una cosa muy, muy, muy teórica, pero finalmente no me va a encuadrar con la entrevista que tengo que hacer yo al final, que es un tipo que tiene un problema y que está en situación de pobreza. O sea, ¿se entiende? Es decir, vamos a tener que tratar digamos, de matizar estas cuestiones tan teóricas con el caso que nosotros estamos pensando, porque el taller lo van a probar con estos dos elementos, es decir, con el elemento del marco teórico, con un marco teórico armado, y con la parte metodológica, que es justificar el método cualitativo, justificar la entrevista y todas esas cuestiones que son más bien de la justificación del trabajo. Con eso vamos a probar el taller. Nosotros después vamos a poner fechas y algunas cuestiones más, pero se va a probar el taller. Después vamos a tener algunas semanas más de trabajo y va a concluir el cuatrimestre. Y después vamos a tener que hacer el trabajo final, o sea, el trabajo completo para aprobar el final, porque recuerden que esta materia lo que tiene es que este es el taller,
pero el trabajo final depende de que ustedes, por ejemplo, tengan todas las correlativas de las materias de primero a tercero, por lo cual le permitimos el taller ahora, ustedes el taller lo aprueban, avanzan hasta donde avanzaron en el trabajo, lo ideal sería que esté, pongámoslo en porcentaje, un 80% del trabajo concluido. Bueno, después quedará algún ida y vuelta que deberemos ir respondiendo, y finalmente van a aprobar el trabajo final. La materia, hay una compañía que decía que la hizo el año pasado, bueno, la materia cambió su esquema. Antes era una monografía y hoy es un informe social. Muchas de las cuestiones que si la hicieron, por ahí les sirve. El marco teórico, por ahí uno lo puede sostener. Lo que pasa es que como el objetivo final es otro, tal vez algunas cuestiones hay que modificarlas. Eso digo para aclarar en qué instancia estamos y cómo tenemos que seguir avanzando. Profe, consulta, ¿el informe cambió por el contexto o va a cambiar de a partir así en adelante? No, se decidió que sea un informe de tipo social. O sea que el trabajo final, esto recuerden que es para un título intermedio, entonces lo que se trató de pensar es en que durante la carrera terminaban haciendo ustedes 2 monografías. Y no tenía mucho sentido hacer 2 monografías. La realidad es esa, o sea, terminaban haciendo una monografía en tercero para el título intermedio, y la monografía que terminaban haciendo en quinto para la tesis final de licenciatura. Entonces, si bien los temas pueden ser los mismos o parecidos, o una temática en ese sentido, es un informe. Ahora es una monografía en quinto. A mí con el tema que plantea Melissa, la cuestión de los menores siempre, o muchas veces es medio complicado porque hay que conseguir la autorización y a veces es medio engorroso ese tema, ¿no? Y si se lo haces a la madre... sería a la madre de Luana la entrevista, no sería al menor. Bueno, en ese caso me parece que habría que repensarlo porque la entrevista tiene que ir dirigida para vincular la problemática con la persona que la padece, por decirlo de alguna manera. Entonces, si, por ejemplo, también pasa lo mismo con adicciones. En un momento se planteó, bueno, pero por ahí la puedo hacer algún profesional sobre el tema de adicciones, pero ahí se estaría perdiendo el objetivo, que es que en la entrevista se ejemplifique lo que está pasando y todas las herramientas que tomamos del marco teórico. Entonces, a mí la duda es, y bueno, después por ahí lo podemos ir charlando, si sirve que la entrevista sea la madre, o por ahí habría que retocar el tema para orientarlo hacia ese lado, que puede ser paternalidad y infancia trans. No sé, habría que pensarlo, pero yo digo, empecemos a pensarlo ahora para que después no nos compliquemos. Un tema más, no sé cuánto nos queda, y ahí volvemos después en el otro Zoom con Nancy directamente, porque 5 estamos ahí. Sí. A ver, un tema. Es decir, todos los temas son válidos. Por lo que estuvimos viendo ahora, todos los temas son válidos. Acá lo importante es que entendamos eso. Digamos, en algún momento alguna compañera preguntaba algo y otra compañera le respondía, bueno, pero ¿por qué no buscas algo de infancias disidentes? Algo en ese sentido, que por ahí hay algo de material. Todos los temas son válidos para eso. Lo que pasa es que después, un poco lo que decía Juan, es esto también. Tenemos que tener como objetivo que sea coherente con la entrevista que vamos a hacer. Porque si nosotros encaramos por un lado, nosotros después nos falta ver algunas cuestiones, por eso recién estamos en el marco teórico, y en este proceso hay procesos que no son lineales. Es decir, por ahí nosotros encaramos por un lado, hicimos un marco teórico, y después encontramos que no encontramos un informante clave que nos sirva de entrevista, entonces nosotros lo reformulamos, pero nos va a servir igual el marco teórico. Para ahí agregamos un autor más, sacamos uno, buscamos otra cuestión y seguimos. La idea es maquetearse un poco en la cabeza cuál es
el objetivo que yo tengo. Es decir, y obviamente, a quién vaya a entrevistar y qué información yo supongo que me va a dar, va a ser fundamental para rever algunas cuestiones. Es decir, si yo quiero hablar de la problemática que padece una persona particular, pero el único que puedo llegar a tener contacto va a ser con su acompañante terapéutico. Entonces, ya ahí me va a cambiar un poco el tema, porque voy a estar entrevistando al acompañante terapéutico, lo que no quiere decir es que no sea válida la entrevista, que por ahí esa entrevista, en su tarea el día de mañana, le hacen hacer informes tanto al acompañante terapéutico como a todos los que tienen alguna incidencia sobre alguna problemática. Así que bueno, no sé si hay tiempo, Bueno, Nancy. nos quedan 3 minutos, Nancy, así que arrancá y por ahí después seguimos contestando en el Zoom que viene. Ahí va. Ahí está. Dale. No, yo era el comentario, bueno, yo soy la que quiero hacer lo de la niña de 16 años que tiene enfermedades de salud mental, digamos, estaba queriendo trabajar, que estaba pidiendo la autorización para que me haga un ejemplo usted de cómo tiene que ser. Yo estoy trabajando en una escuela, hice varias, digamos, intervenciones sociales con esta chica, tengo algunos informes ahí en la escuela, que yo decía, eso me sirven como tener como un referente más o menos para este trabajo. El marco teórico lo intenté hacer lo más completo posible como para ir avanzando, porque sigo trabajando en las escuelas desde mi casa y como que tiempo tengo poco, entonces cuando me dedico a algo intento hacerlo lo más rápido, y esperemos que esté lo mejor posible. Y bueno, estoy con esta chica, con la autorización, la madre no tiene ningún problema en hacérmela, Camila tampoco, Camila se llama la adolescente, ella tampoco, ellas me dijeron, me firman. Después hay varias situaciones similares en la escuela, así de salud mental, a los 14, 15 años. Por eso me pareció un tema que no se conoce, porque yo anteriormente de trabajar en la escuela no creía que los adolescentes sufrían esta patología, digamos, que era común, leyendo, buscando autores, y eso me di cuenta que es bastante común, no es como uno creía en mi hipótesis primaria que tenía, ¿no? Pero nada, eso era un comentario nada más. Bueno, perfecto. Bueno, además es un tema, ya si estás viendo el tema de la autorización y eso, creo que había colgado en algún lado un formato de autorización, pero bueno, nada, ya es distinto si ahí ya está conversado el tema, de cierta manera. Bueno, queda 1 minuto, Roxana, te habilito y vamos viendo. A ver. Ahí me parece que se está por cortar, profe. Mi tema no era por el trabajo, sino si no habría la posibilidad de hacer una clase explicando todo lo que requiere el informe, porque la mayoría de nosotras no tuvo ningún tipo de taller de tema de escritura de informes. Lo único que por ahí hicimos fue diagnóstico cuando hicimos las diferentes prácticas, pero el tema de la escritura es bastante complejo, eso más que nada. Si habría alguna posibilidad de hacer para que todas manejemos la misma línea de trabajo, más que nada. Yo no sé, por lo que escuché la compañera también tiene el mismo problema, de que ella no tuvo ninguna posibilidad de hacer ningún informe. Esto está es común en bastante